En tiempos de Diocleciano, en el año 283, el Imperio Romano era un auténtico caos. Los emperadores no permanecían en el poder demasiado tiempo, eran asesinados por otros contendientes. Diocleciano paró esta sangría y dijo: me tengo que rodear de personas de confianza y tengo que quitar tanta responsabilidad a los generales de mis legiones. Así que Diocleciano establece la tetrarquía y divide el Imperio Romano en 4. Después de Diocleciano le sucedió Constantino, al que los textos señalan como un puente entre el imperio y el cristianismo. Esta noche, con Fernando Conde Torrens, vamos a analizar precisamente esa época, los orígenes del cristianismo, con su libro Año 303. Fernando Conde Torrens, buenas noches. Buenas noches. Libro revolucionario, revisionista de los orígenes del cristianismo, que nace precisamente en esa pugna de emperadores, ¿no? Efectivamente, así es, así es. Bueno, ¿qué hemos investigado, qué hemos averiguado con este trabajo de toda una vida? 30 años. 30 años, de los 40 a los 70. Bueno, pues que estamos ante un fraude, ante una descomunal estafa, porque el cristianismo... Como la de los bancos. No sé, no soy bancario y tengo poco dinero en los bancos. Tiene poco dinero. Fernando Conde Torrens hace muy bien en tener poco dinero en los bancos. Sí, me lo gasto antes. Bueno, pues el cristianismo fue algo que no surgió el siglo I, en el siglo I, sino que fue una historia inventada en el siglo IV, inventada por dos personas, concretamente Lactancio y Eusebio de Cesarea, al servicio ambos de Constantino. Y de esto no es una teoría. Que es el que sucede a Diocleciano y el que intenta arreglar todo ese desaguisado de luchas de corte, ¿no? Bueno, realmente fue Diocleciano el que evitó la sangría de unos emperadores por otros, ¿no? Y él duró 20 años. Y a los 20 años dimitió. Además, una dimisión programada. Él anunció que a los 20 años dimitiría y dimitió él y le hizo dimitir a su colega Maximiano. Porque este Lactancio verdaderamente es que el plan se lo presenta no solo al propio Constantino, ya se lo había presentado a Diocleciano, ¿no? Sí, en realidad se lo presentaba a Diocleciano porque era el mandamás, era el emperador número 1. Y lo que pasa es que en su corte estaba Constantino como medio rehén, medio protegido, como hijo adoptivo casi. Y entonces Constantino oyó el plan de Lactancio y le gustó. Y a Diocleciano no le gustó, le gustó a Constantino. Y Constantino, cuando se hizo con el poder, puso los medios, con el poder que tenía, con el mando que tenía, para que efectivamente se creara una religión nueva, una religión a un Dios único. Y esa religión fue el cristianismo. Bueno, lo importante, ¿cuál era ese plan de Lactancio? ¿Cómo era este hombre? ¿A qué se dedicaba? Y sobre todo, ¿cómo convence al emperador para que lo lleve a cabo? Bueno, pues que Lactancio era un hombre insigne de su ciudad, del África, y por tanto pues no tenía que dedicarse a nada, simplemente le bastaba convivir de las rentas de la familia. Vivía, pero como un emperador. Aunque no lo era. Casi. Pero tenía Yo le he asociado enseguida al diálogo de Lactancio y un arcediano de Alfonso de Valdés, porque luego recupera un poco esos nombres romanos, ¿no? Del siglo XVI. Sí. Enseguida me ha venido Lactancio. Sí. Bueno, sigamos con el Lactancio original del Imperio Romano. Bueno, pues va a tratar de convencer a Diocleciano, no le convence. Según el Lactancio, el fin del mundo se acercaba y si no se ponía remedio a eso, el fin de Roma iba a llegar. Entonces había que honrar solo al Dios único y no a los dioses múltiples de los griegos, de los romanos y de los egipcios y de todo bicho viviente. Diocleciano no le hizo caso, Constantino le hizo caso y Constantino se lo llevó a Lactancio cuando se fue con su padre a las Galias y desde allá con poder, porque al año siguiente se hizo con el poder en las Galias, pues puso en marcha la redacción de los textos que son el Nuevo Testamento. ¿Cómo era Constantino? ¿Qué carácter tenía este emperador? Bueno, era una persona ambiciosa, se veía destinado a suceder a su padre y, de hecho, no se conformó con la cuarta parte del imperio, con la prefectura de las Galias, sino que poco a poco se fue conquistando a sus colegas en la tetrarquía, conquistando el resto del imperio e imponiendo en todo él el cristianismo. Primero en el Concilio de Arles, en el año 314, en la mitad occidental que dominaba ya él, y después en Nicea, el año 325, como todo el mundo sabe.
Lactancio es el que muere primero, pero lo sucede Eusebio, ¿no? Que es el que recoge un poco esos textos. Sí. Habían escrito entre los dos a medias todo el Nuevo Testamento, y cuando muere Lactancio, lo que Eusebio, que está en contra de lo que está haciendo obligado, hace es que interpola los textos de Lactancio y les mete en esos textos las pruebas de que todo era una falsificación, que son unas firmas o acrósticos con el nombre de Simón, que él había colocado en todas sus obras. De manera que entonces hoy se puede decir que todos los evangelios están escritos con una marca Simón que identifica al autor de estos evangelios. Hablamos del cristianismo en tiempos de Constantino, pero también revisamos, por ejemplo, los textos de Flavio Josefo, una de las fuentes principales de información de la época. ¿Qué ocurre con estos textos? Bueno, pues que Eusebio interpoló, como mucha gente sospechaba, las antigüedades judaicas de Flavio Josefo, y en un sitio que no le pegaba nada, que estaba mal hecho, intercaló un pasaje hablando de Jesús. Era el Mesías, los suyos no lo abandonaron, hasta hoy está vigente esa religión. Pero en ese pasaje intercaló también una firma hermosa de Simón. Al igual que también hizo lo mismo en el pasaje, en la carta de Plinio a Trajano, que hablaba de los cristianos. Intercaló la firma de Simón en la respuesta de Trajano. De forma que todos los evangelios y estos testimonios están con la firma de Simón, que denota que los escribió Eusebio de Cesarea. Hablamos con Fernando Conde Torrens, de año 303, que ha publicado Ediciones Alta Andrómeda, precisamente del debate sobre el cristianismo. Muchos eran los predicadores, las personas que querían combatir de alguna forma el Imperio Romano, y esto es una realidad, la realidad judía de la época. Sí hay una serie de personajes históricos que son aquellos que se rebelan contra el poder instituido en ese territorio conquistado. Ahí, en ese sustrato, ciertamente pudieron nacer muchísimos líderes, fundadores de movimientos que hacían oposición precisamente al Imperio Romano, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, realmente los judíos cometieron el error de rebelarse contra Roma por rebelión que estaba condenada al fracaso. Roma, ¿eso fue un error? Sí, fue un error. Las dos veces que lo hicieron fueron derrotados pronto o tarde por las legiones romanas. Quizás porque estaban gobernados por una teocracia, o la teocracia tenía mucho peso en el pueblo, y pues no utilizaron la lógica ni la sensatez. Bueno, hacían guerra de guerrillas, ¿no? Sí, pero aún así fueron reducidos relativamente pronto. Pero bueno, el Imperio Romano era difícil de combatir. ¿Cómo cede Constantino a este avance del cristianismo? ¿Cómo se produce ahí ese enganche? Bueno, en realidad él propugnaba, defendía y propiciaba el cristianismo, y lo instauró en dos etapas. En cuanto tuvo el mando sobre medio imperio, el de Occidente, lo instauró el año 313 en Arles, en las Galias, y luego cuando le conquistó a su cuñado Licinio el Oriente, que era donde él mandaba, pues lo instauró en el año 325 en el Concilio de Nicea. Y entonces ya estaba todo hecho. Fernando Conde, en cualquier caso, la investigación precisamente de esta época nos arroja tal vez muchísima más luz, porque hay más documentación a medida que estamos más cerca del siglo XXI, ¿no? Sí. ¿Qué fuentes has manejado? ¿Qué autores has estado investigando para poder reconstruir esta historia del cristianismo del año 303? Sí. Bueno, yo no he manejado ningún autor. Me he basado en los propios textos, es decir, en los propios textos evangélicos, en los textos, la verdadera doctrina, ekaine diatheke, en griego. He conseguido pues del orden de 30 ediciones distintas, y me ha servido sobre todo los códices Sinaiticus y Alejandrinus. El Sinaiticus está en internet,
disponible por cualquiera desde hace pues 3 o 4 años o 5, y el Alejandrinus, pues hay una edición que conseguí del texto alejandrino, y comparando ambos códices es cuando ha salido la forma en que se escribía antiguamente, la forma en que se modificaron los textos para evitar el tema de las estructuras y el tema de las firmas de Simón. Año 303 de Fernando Conde, precisamente esa reconstrucción histórica de cómo Constantino se hizo dueño absoluto del imperio. ¿De qué método se sirve el emperador Constantino para controlarlo? Bueno, pues como él es el creador, los obispos están nombrados por un enviado suyo, que fue Osio, y por tanto son sus funcionarios. Entonces, no es que él lo controle, es que él es el gran jefe, como si dijéramos. Por eso convoca al concilio de Nicea en la residencia suya de Nicea, y convoca al concilio de Arlelate, Arles, en su residencia imperial de Arlelate, que era el tesoro público. El tesoro de la tetrarquía estaba en Arlelate, de Occidente. Año 303 de Fernando Conde Torrens, un libro que revisa los orígenes del cristianismo y que ha publicado la editorial Alta Andrómeda. Fernando, un verdadero placer haberte tenido en esta revisión histórica de un periodo apasionante, ¿verdad? Sí, igualmente. El periodo del paso de Diocleciano a Constantino y de la reorganización de ese imperio y de la propagación del cristianismo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, David Felipe, y a Capital Radio.